Buenos días. Junto a mis compañeras, hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los síntomas vestibulares. El Comité para la Clasificación de los Síntomas Vestibulares de la Sociedad de Barani buscó desarrollar criterios sobre el uso de términos para describir estos síntomas. Esta clasificación viene a cubrir los síntomas principales que se creen que surgen de las alteraciones del sistema vestibular. En esta presentación vamos a ver los 4 tipos de clasificación de los trastornos vestibulares: vértigo, mareo, síntomas vestibulovisuales y síntomas posturales, y la subclasificación de cada uno de ellos. Vértigo se define como la sensación de movimiento de rotación, traslación o inclinación estática con respecto a la gravedad. También se define como la sensación vestibular interna. Esto quiere decir que es una sensación de movimiento propio sin que se esté realizando ningún tipo de movimiento. Vértigo externo o oscilopsia es el concepto contrario, es una sensación interna de vértigo acompañada de una falsa sensación de movimiento visual externo. Y el concepto de inestabilidad es la sensación de giro al estar de pie o al caminar. Vértigo espontáneo se produce sin un desencadenante evidente. Puede verse exacerbado especialmente por movimientos de cabeza. El vértigo desencadenado se produce por un desencadenante evidente. El factor desencadenante requiere de una relación temporal entre el estímulo desencadenante y el vértigo. Por ejemplo, están los desencadenantes químicos como los alimentos, los medicamentos y los estados hormonales. Por ejemplo, beber excesivamente bebidas alcohólicas produce un vértigo desencadenado. Dentro de los vértigos desencadenados tenemos entonces en primera instancia este vértigo posicional, que es un cambio de posición de la cabeza en el espacio con respecto a la gravedad y se produce después de este cambio de posición, lo que lo diferencia de este otro vértigo que es movimiento de la cabeza, que se produce solo durante el movimiento de la cabeza. El vértigo visualmente inducido es el desencadenado por un estímulo visual y el vértigo inducido por el sonido es desencadenado por un estímulo auditivo. Vértigo inducido por Valsalva es el desencadenado por cualquier maniobra corporal que tiende a aumentar la presión intracraneal o del oído medio. El vértigo ortostático es el desencadenado provocado y se produce al levantarse, es decir, en un cambio de postura corporal, como el de estar tumbado a estar sentado o el de estar sentado a estar de pie. Y finalmente tenemos otros vértigos desencadenados que pueden ser provocados por cualquier otro estímulo que no se haya nombrado anteriormente y pueden estar relacionados como por la deshidratación, drogas, un cambio en la presión ambiental, por esfuerzo físico, entre otros. ¿Qué es el mareo? El mareo es una sensación de orientación espacial perturbada sin una sensación de movimiento. El mareo puede coexistir con otros síntomas como el vértigo. El mareo no se debe aplicar cuando el paciente se queja de una debilidad generalizada o focal, o una sensación inespecífica del malestar, fatiga o mala salud. A continuación, vamos a explicar y definir los tipos de mareo. El mareo espontáneo es un mareo que se produce a causa de un desencadenante evidente, como un movimiento abrupto. El mareo desencadenado se produce por un desencadenante evidente. Este requiere una relación temporal adecuada entre el estímulo y el mareo. El mareo posicional se produce por un cambio de posición de la cabeza con respecto a la gravedad. Esto pueden tener síntomas persistentes que duran más de un minuto o transitorios que duran menos de un minuto. Mareo por movimiento de la cabeza. Se concibe como una sensación distorsionada de la orientación espacial durante el movimiento propio. El mareo inducido por la vista se desencadena a partir de la visión de un gran campo visual, el que puede estar distorsionado, ser complejo o estar en movimiento. El mareo inducido por el sonido es el que se desencadena por un estímulo auditivo. El mareo inducido por Valsalva es aquel desencadenado por cualquier maniobra corporal que tienda a aumentar la presión intracraneal o del oído medio. El mareo ortostático ocurre al levantarse, en un cambio de postura como de acostado a sentado o de sentado al levantarse.
Otros mareos desencadenantes son aquellos distintos a los ya mencionados y se relacionan con la deshidratación, los cambios en la presión ambiental como ocurre al bucear o al estar a una gran altura, el ejercicio o el esfuerzo físico y después de la exposición prolongada a movimientos pasivos como ocurre con un paseo en el mar. Síntomas vestibulovisuales. ¿Qué es? Generalmente resulta de una patología vestibular o la interacción de ambos. Son ilusiones visuales que implican el movimiento de objetos dentro de un entorno visual, pero en donde permanece estático. El vértigo externo. Es la falsa sensación que el entorno visual está girando o fluyendo, y el nistagmo espasmódico a menudo acompaña a una sensación de vértigo interno hacia arriba, y aunque por sí solo puede provocar una sensación de flujo visual continuo sin una falsa sensación de movimiento propio. La oscilopsia es el movimiento de ida y vuelta y puede ocurrir en cualquier dirección. A menudo se informaría como una experiencia de rebote, movimiento, sacudida del mundo visual. El retraso visual dura generalmente menos de 1 a 2 segundos y puede ocurrir en asociación con vértigo o mareo, y produce una falsa sensación que el entorno visual sigue detrás del movimiento de la cabeza con un retraso o se desvía brevemente. La inclinación visual es la percepción falsa de la envolvente visual como orientado fuera de la vertical verdadera. Se usa a menudo para referirse de forma especial de inclinación con ángulo de inclinación de 90 a 180 grados. El desenfoque inducido por movimiento es una reducción de la agudeza visual durante o momentáneamente después de un movimiento de la cabeza. La alteración de esta función puede provocar un deslizamiento retiniano y en consecuencia la reducción de la agudeza visual durante o inmediatamente después del movimiento de la cabeza. Síntomas posturales. Vamos a definir a los síntomas posturales como los síntomas del equilibrio que están relacionados con la estabilidad postural, pero que esta solamente ocurre mientras está en posición vertical. Entendiendo esto como cuando está de pie, sentado o caminando. El primero es la inestabilidad, la cual es la sensación de falta de estabilidad mientras está sentado, de pie o caminando. La inestabilidad generalmente puede ocurrir por factores que van más allá del sistema vestibular. Por lo tanto, si esta no está acompañada de los síntomas vestibulares que vimos anteriormente, es muy poco probable que se trate de un trastorno vestibular. Luego están las pulsaciones direccionales, que es la inestabilidad, pero con tendencia a desviarse hacia una dirección determinada. Cuando la dirección es hacia los lados, se llaman lateropulsiones, ya sea derecha o izquierda. Hacia adelante sería la anteropulsión y hacia atrás sería la retropulsión. Lo importante de las pulsaciones direccionales es que cuando una persona se agarra de una superficie estable, esta tiene tendencia a mejorar. En caso de no ser así, corresponde a otro síntoma vestibular. Luego estaría la casi caída relacionada a los trastornos del equilibrio, cuál es la sensación de caída inminente, pero que no se realiza de manera completa. Las casi caídas del equilibrio se denominan en el lenguaje neurootológico como crisis otolíticas o ataque de caída. Es muy difícil determinar una casi caída porque también está influenciada de otros factores ambientales. Luego está la caída asociada al equilibrio, la cual es lo mismo que lo anterior, pero corresponde a una caída completa. En resumen, vértigo, mareo, síntomas vestibulovisuales y síntomas posturales son diferentes los cuales los cuatro presentan características diferentes. Entonces hemos visto estos 4 tipos de clasificación de los trastornos vestibulares: vértigo, mareo, síntomas vestibulovisuales y síntomas posturales con sus respectivas características.